Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Qué bendición poder dirigirme a ustedes en este nuevo domingo, en esta nueva mañana, dándole gracias al Señor porque hasta el momento lo que me he enterado, Dios nos ha guardado a nosotros como nación, nos ha guardado como iglesia, nos ha guardado como familias, y el incremento del contagio de este virus en Guatemala ha sido poco, y una de las razones básicamente ha sido porque ustedes y toda la nación hemos podido guardar las instrucciones que se han dado a nivel gubernamental para evitar que el contagio sea mayor. Doy gracias al Señor por el cuidado que Él ha tenido de nosotros, por la bendición de saber de que estamos en las manos de un Dios que todo lo puede, que es todopoderoso y que está en control de esta situación. Debemos de permanecer unidos, debemos de permanecer y desear cada día, cada momento, más y más la comunión con Él, la relación íntima con Él a través de su palabra, a través de la oración, a través de la intercesión unos por otros, y el anhelo ferviente que debemos de manifestar al Señor de estar en su casa. Él nos va a conceder ese deseo, seguramente, si viene de nuestro corazón. El poder reunirnos de nuevo como iglesia, como hijos de Dios, y juntos alabar y glorificar su nombre por su bondad, por su misericordia, por su salvación. Así que, mis hermanos, en esta mañana yo quiero compartir con ustedes, quizás no un mensaje, sino quisiera compartir con ustedes una reflexión sobre lo que hemos venido platicando casi durante 2 años ya en Macedonia. Sobre esa situación que se está dando en la iglesia de Dios, en la iglesia de Cristo, y que se manifiesta en nuestra iglesia también. Una manera un poco distante de ver la salvación, una manera distante de ver la consagración, una manera distante de ver la unidad y por lo tanto llevar a cabo el propósito que hemos venido explicando a través de la palabra, de ir y hacer discípulos. Platicábamos en el templo hace unos poquitos días y hacíamos la pregunta: ¿quién es quien produce ovejas? Y la respuesta fue rápida y sencilla: las ovejas. Y hermanos, yo creo que esto es la razón. Las ovejas son las que producen ovejas. El Señor Jesús, eso es lo que Él quiere, que hagamos discípulos. Hemos venido meditando sobre la gran comisión, sobre el encargo de Jesús a sus discípulos. Y voy a leerlo como referencia para esta mañana. Y dice en Mateo 28, del 16 al 20. Así pues, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al cerro que Jesús les había indicado. Y cuando vieron a Jesús, lo adoraron. Y aunque algunos dudaban, Jesús se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñeles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte,
yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús nos mandó a hacer discípulos. Y yo creo que hemos confundido un poco. Él nos mandó a ser discípulos, no a ser creyentes, no a ser adeptos para ninguna religión, ni tampoco para hacer cambiar a la gente de pensamientos o de religión, sino más bien ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Ese es el mandato. Pero dice, haciendo discípulos, ¿verdad? El problema actual de nuestras iglesias, de la iglesia evangélica, es que muchos de nuestros miembros están convencidos que Cristo es el Señor. Están convencidos de que Cristo salva. E incluso están convencidos de que Cristo viene pronto. Están convencidos de que Cristo sana, de que Cristo restaura, que Él bendice. Pero, atención, no están completamente comprometidos con el Señor. Para poder vivir una vida entregada totalmente a Él. Y por esa razón es que vemos ahora a personas que les da lo mismo ir al templo o no ir. Cualquier cosa nos impide asistir a adorar a Dios, presentarle culto a Dios. Vivimos bajo nuestro libre albedrío, ya que las personas, los cristianos, los creyentes, deciden lo que quieren hacer y lo que no quieren. Porque su compromiso con el Señor no es el que el Señor ha demandado. Hay personas que creen, que piensan que en sus casas Dios los puede bendecir. Y este es algo que se ha ido generalizando. Este pensamiento: me he alejado de la iglesia, pero no me he alejado de Dios. Cuidado, hermanos. Esto no es lo que la palabra del Señor dice. Y creen que, por lo tanto, ellos son creyentes. Y yo creo que sí son creyentes. Pero, ¿sabes una cosa? Y te voy a decir algo que es muy fuerte, pero que la palabra lo dice. Creyente puede ser cualquiera. Incluso dice que hasta el diablo es un creyente. Y dice algo más. El diablo cree y tiembla. Eso lo dice Santiago 2:19. O sea, creyentes son los católicos, creyentes son los mormones, los testigos, los espiritistas, también son creyentes. Creyentes pueden ser hasta los ateos, porque ellos creen en sus razonamientos, en sus filosofías, su filosofía marxista, leninista o cualquier otro tipo de filosofías. Y casi tenemos que decir que el Señor reprenda al diablo. Dios no quiere únicamente creyentes. El corazón de Dios es el mismo corazón de Jesús. Dios va más allá que eso. Él quiere discípulos, entregados totalmente a su servicio, que le puedan seguir todos los días, en cualquier actividad de su vida. ¿Cuál es la definición de creyente? Creyente, según el diccionario, es un devoto, un seguidor, un religioso.
Pero yo tendría que decir, hermanos, yo no quiero ser religioso. Nuestro Señor Jesucristo condenó a la religión y a los religiosos, y dijo el apóstol Pablo de esta manera: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Romanos 1, 16 y 17. Poder que cambia, poder que transforma, poder que salva. Aleluya. Durante la enseñanza y cada una de sus definiciones nos podremos dar cuenta que qué es lo que tú eres. Cada uno podrá definir qué es, lo que está siendo hoy. O es un discípulo o es un creyente. Pero tomemos el espejo de la palabra del Señor. ¿Qué es un discípulo? Discípulo es la persona que recibe enseñanza de un maestro, que sigue al maestro, que defiende las ideas del maestro. Algunos lo han definido como apóstol, maestro. Discípulo también podría significar evangelista, un divulgador, un propagandista, un catequista, un evangelizador, un ministro, un profeta. Pero también puede ser, como lo dice el apóstol Pablo, un embajador, un mensajero, un anunciador. Dios quiere que tú seas un discípulo. Dios no invirtió la vida, el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz únicamente para salvarte a ti y para que tú estés todos los días o cada semana o cada domingo sentado en una banca sin hacer nada para el Señor. Todos hemos sido llamados por el Señor para que seamos sus discípulos y hagamos más discípulos. Bendito sea el Señor. Veamos algunas diferencias entre lo que es un discípulo y un creyente. O, por seguir el orden, entre lo que es un creyente y un discípulo. Y así podemos determinar o autoevaluarnos individualmente cada uno de nosotros y poder determinar qué realmente es lo que estamos practicando, qué es lo que somos, creyentes o discípulos, seguidores de Cristo, de tal manera que estamos involucrados en el gran mandamiento, en la gran comisión de ir y hacer discípulos. En primer lugar, el creyente suele esperar panes y peces. El discípulo es un pescador. La mayoría de creyentes, su tarea principal es consumir lo que la iglesia, lo que el reino le ofrece. Pero pocas veces, por no decir nunca, se ponen a disposición del Señor en todo lo que son o lo que hacen. En otras palabras, les gusta recibir, pero nunca dar. Y además, viven conformados con lo que son y con lo que hacen. Romanos capítulo 12 y verso 2 dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. En la versión Dios habla hoy he leído. La segunda cosa que veo: el creyente lucha por crecer, el discípulo por reproducirse. Hay diferencia.
El creyente común casi nunca piensa en los demás. La mayoría del tiempo piensa en sí mismo. Piensa en qué puedo obtener, qué me va a dar, qué me va a dar la iglesia, qué voy a recibir hoy, qué va a beneficiarme este asunto. El discípulo se reproduce siguiendo el pensamiento de compartir con los demás todo lo que recibe. Todas sus experiencias que obtiene en el Señor, las comparte con todos aquellos que la necesitan o que necesitan una palabra de Dios. El creyente, otra de las diferencias es, se gana. El discípulo se hace. Una vez dijo el famoso evangelista Billy Graham, cuesta un 10% de esfuerzo ganar a una persona para Cristo. Un 10% de esfuerzo ganar a una persona para Cristo. Pero cuesta un 90% de esfuerzo que esa persona permanezca en Cristo. En otras palabras, a los creyentes tenemos que andarlos acarreando. Vamos, hermanos. ¿Por qué no llegó a la iglesia? Mientras que el discípulo anhela, es líder, anhela estar a los pies de su Señor y compartir con otros de su Maestro y de su Señor. Otra diferencia. El creyente depende en gran parte de los pechos de la madre. Entre comillas, iglesia, pastor. El discípulo se ha destetado para servir. Un ejemplo precioso es el ejemplo de Ana con su hijo Samuel. En primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 23 y 24, en la versión Dios habla hoy, dice de esta manera: Elcana, su marido, le respondió: haz lo mejor que te parezca, quédate hasta que lo hayas destetado, y que el Señor cumpla su promesa. Así ella se quedó y crió a su hijo hasta que lo destetó. Y cuando le quitó el pecho, y siendo todavía él un niño pequeño, lo llevó consigo al templo del Señor en Silo. También llevó 3 becerros, 22 litros de trigo y un cuero de vino. La mayoría de creyentes esperan que la iglesia, que el pastor se haga responsable de su crecimiento. Y más cuando por alguna causa están fallando. Y una ilustración bien pequeña, bien sencilla, podría ser el hecho de aquel padre que va con su niño. Que va con su niño por la calle y de pronto el niño tropieza, cae. ¿Y qué es lo que hace inmediatamente el niño? Levanta su cabeza y mira a su padre. Él lo hace con el propósito que lo vaya a levantar. Pero yo recuerdo a mi papá, a mi padre. Si alguna vez pasaba eso, nos decían: levántate. Levántate por tus propios medios. Y nosotros crecimos, mis hermanos y yo, con ese pensamiento: si no me levanto, pasaré todo el día en la calle tirado. Mejor me pongo de pie. Y así, muchos creyentes quieren que el pastor los visite, los llegue a traer para que lleguen al templo, los consuele, que viva orando por ellos, pero ellos no hacen nada por sí mismos. Si el pastor no llega al templo, ese día no hay culto. Los creyentes son como niños, con el pepe en la boca, mientras que el discípulo
busca siempre su propio alimento y siempre está listo para servir a los demás. Otra diferencia. El creyente busca siempre que lo halaguen. El discípulo, sacrificio vivo. Romanos 12:1, en la versión Dios habla hoy, dice: por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que debemos ofrecer. Si dentro del cristianismo, dentro de nuestras iglesias, no estuviéramos tan preocupados por reconocimientos o por los reconocimientos personales, ya seguramente nos hubiéramos ganado nuestras ciudades y, por qué no decir, hasta el mundo entero, para Cristo. Otra de las diferencias es: el creyente entrega parte de sus ganancias. El discípulo entrega su vida. Hay algunos pensamientos que han venido predominando en la iglesia el día de hoy. Uno es que Dios está allá en el cielo como un ser espiritual y nosotros acá como sus criaturas. Ahora, hay que tener cuidado con ese pensamiento. Dios ha prometido estar con nosotros, en nosotros, y el Espíritu Santo, dijo el Señor Jesús, estará en vosotros. Ahora, la otra cosa, el otro pensamiento que se está generalizando es: hablamos un 10% del Señor en nuestra vida práctica, cuando en verdad el 100% debe ser nuestro hablar. El 100% le pertenece a Dios. Dice el Salmo 24:1: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. En otras palabras, todo le pertenece a Dios. Y Job lo entendió de esa manera. Otra de las cosas que decimos es que la iglesia es el templo de Dios, cuando en verdad cada uno de nosotros, cada persona que se ha entregado su vida al Señor, es templo vivo del Espíritu Santo de Dios. Porque Dios no quiere lo poco de nosotros, Él lo quiere todo. Y mientras no le hayamos dado el 100% de nuestras vidas, no le hemos dado nada. Porque seríamos cristianos promedio. Y no importa si te falta entregar un 1%. Al Señor, debes de entregarlo ahora mismo, para que toda tu vida sea del Señor. Otra diferencia entre creyente y discípulo. Ojo con esto, el creyente puede caer en la rutina. El discípulo es revolucionario. Uno de los peligros del creyente es quedarse atascado, y escuchen bien, hermanos, quedarse atascado en los triunfos del pasado, en las victorias del pasado, y viviendo una rutina. Si usted le quita, esto es importante, solo mírelo como una curiosidad, si usted le quita la letra T a rutina, casi se convierte ¿en qué? En ruina. Porque la rutina es la ruina de cualquier iglesia, de cualquier persona, de cualquier ministerio. El discípulo, sin embargo, busca cambios, busca avances en la obra del Señor. Y el ministerio que Dios le ha dado,
quiere transformarlo, quiere hacerlo nuevo cada día. La alabanza es nueva cada día. Nuestros servicios no son los mismos, sino que estamos esperando lo que el Señor tiene para nosotros. Estamos esperando algo nuevo del Señor en cada culto, en cada tiempo de unidad como iglesia. En cada uno de nuestros servicios. Tratamos de conquistar siempre áreas que antes no habíamos conquistado. En otras palabras, el discípulo nunca vive del pasado, sino que sus ojos están puestos en el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. Una diferencia más. El creyente siempre busca que le animen. El discípulo procura animar. Lamentablemente en muchas de nuestras congregaciones hay personas que están o andan buscando experiencias que los animen, que los llenen, que les levanten el ánimo. Y cuando en la iglesia donde están ya no encuentran esas expectativas o ya no llena esas expectativas, entonces buscan otra congregación. Y mañana otra, porque tampoco esta llena esas expectativas. Entonces seguramente andarán de iglesia en iglesia, brincando de allá para acá. Llegan a tal punto que llegan a dar con una de esas sectas hasta que se pierden. Mientras que el discípulo por sí mismo anima, alienta, llena, ya que su vida es una fuente de gozo, paz en el Señor, y nunca depende de las circunstancias, sino depende de Dios a través de su palabra, a través de la experiencia de la comunión con ella y a través de la experiencia del servicio a sus hermanos. Una diferencia más. El creyente espera que le asignen tareas para servir a Dios. En otras palabras, están como aquel empleado que se le dice que haga algo y cuando termina, queda preguntando, ¿y ahora qué hago? Y le pregunta a su jefe, Señor, ¿hay algo más que quiera que haga? A ese empleado seguramente lo corren rápido. Mientras que el discípulo es solícito, se ofrece, asume responsabilidades. Hay tres cosas que el discípulo hace. Uno, identifica las necesidades. Ve que no falte nada y que todo esté en orden. Dos, usa los dones que Dios le ha dado para llenar esas necesidades. No espera que otro lo haga. Tres, se capacita para darle a Dios el servicio que su Señor merece. Busca información que le conduzca a un servicio más excelente a Dios. El discípulo no necesita de cargos eclesiásticos para servir a Dios. Habrá muchas más diferencias, pero solo quiero agregar una más. El creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y se niega a sí mismo. Estoy convencido, a lo largo del tiempo que Dios me ha permitido en el ministerio, que uno de los pecados que más daño ha hecho y ha causado a la iglesia en todos los tiempos es y ha sido el pecado de la murmuración, el pecado del chisme. En Hechos 6:1, en la versión Dios habla hoy, cuando se nombraron a los 7 ayudantes o a los 7 diáconos,
Dice la palabra, en aquel tiempo, como el número de los creyentes iba aumentando, los de habla griega comenzaron a quejarse de los de habla hebrea, diciendo que las viudas griegas no eran atendidas en la distribución diaria de ayuda. Ahora, en este pasaje, ¿qué es lo que dice? Que ya en la iglesia primitiva ya había quejas, ya había murmuración de parte de los hermanos. Seguramente decían, solo a esta iglesia ayudan y a nosotros no. El discípulo debe estar comprometido a nunca hablar mal de nadie, mientras su corazón esté dispuesto a servir. Por eso el corazón del Señor no fue hacer creyentes, sino más bien discípulos. Ir y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Cuando un creyente se convierte en discípulo, el número de discípulos aumenta en gran manera. No dice que el número de creyentes aumentaba en gran manera, dice el número de los discípulos aumentaba en gran manera, dice en Hechos 5:14 y en Hechos 6:7. Hasta que los sacerdotes, dice, obedecían a la fe de nuestro Señor Jesucristo. Porque el discípulo hace más creyentes para que estos se conviertan en discípulos. Por último, 3 características de un discípulo. Todo discípulo debe de caracterizar por llevar frutos al Señor. En Mateo 3:8 dice, primero, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Esto significa que delante de Dios y principalmente delante de todos los hombres, yo debo demostrar que soy un verdadero discípulo del Señor y que no exista ninguna duda. ¿Por qué? La pregunta, ¿por qué? Y Mateo nos dice, ustedes los pueden conocer por sus acciones, pues no se cosechan uvas de los espinos, ni higos de los cardos. Así todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. El árbol bueno no puede dar fruto malo, ni el árbol malo dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Dios quiere que seamos como árboles que demos buenos frutos. Si usted siembra un árbol de frutas, lo siembra para eso, para esperar sombra seguramente, pero también para que le dé frutos. Y si ese árbol que sembró no le da frutos, el fruto que usted esperaba, seguramente usted cortará ese árbol. En segundo lugar, fruto de almas para Dios. Otra de las características del discípulo. Romanos 7:4 dice que Dios viene siendo como un agricultor que está esperando una buena cosecha. Jesucristo viene siendo como un árbol grande y frondoso. Los discípulos somos como las ramas. Dios está esperando que nosotros produzcamos lo que Él ha sembrado. Almas para Dios. Y en tercer lugar, frutos del Espíritu Santo. Dios quiere que tengamos incremento y siempre ha sido el deseo de Dios que llevemos frutos. Dios entregó a la primera pareja ya en Génesis un mandamiento y este era: fructificaos y multiplicaos. Yo creo que este mandamiento no ha cambiado. Y lo podemos comparar con Mateo 28, 19 al 20. Fructificaos y multiplicaos. El gozo de todo buen discípulo es llevar mucho fruto para el Señor.
El deseo del Señor es que su palabra corra y sea glorificada y que produzca a través de el ser nosotros discípulos, nuevos discípulos. Iglesia, mucha atención con estas diferencias entre creyente y discípulo. No sé si pudiste tomar nota, pero las que se han quedado en tu mente, reflexiona. ¿Eres un discípulo del Señor? ¿O eres simplemente un creyente? Recuerda, según la Biblia, hasta el diablo es creyente, el diablo cree y tiembla. Deseo con todo mi corazón que esta iglesia sea una iglesia de discípulos para producir nuevos discípulos para el Señor. Que el Señor te bendiga.